Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de las supersticiones y las creencias en China. Eso es, primero vamos a ver algunos ejemplos curiosos, luego os contaremos algunas de nuestras anécdotas y experiencias al respecto y finalmente discutiremos sobre la postura del gobierno frente a estos asuntos. Bueno, ya veis que aunque estamos casi en invierno, hoy nos hace un día mucho mejor que el de la semana pasada y mucha gente de las ciudades ha aprovechado para venir a pueblos como este para visitar a sus parientes o para dar un paseo agradable. Y una costumbre bastante habitual de estos pueblos y aldeas que ya os habíamos enseñado antes, aunque no habíamos explicado hasta ahora, es la de colocar objetos con supuestos poderes protectores en las puertas de las casas. Esta es una creencia que podemos encontrar en cantidad de culturas por todo el mundo. Por ejemplo, en Navarra y en el País Vasco solemos colocar lo que llamamos eguzquilore o flores del sol, las cuales reflejan la luz y se supone que podían ahuyentar a los espíritus de la noche. Pero en esta zona de China muchas casas ponen espejos como este. Y se supone que los espíritus rebotan en el espejo igual que la luz. A veces también te puedes encontrar con símbolos taoístas y, como en este caso, incluso con escobillas hechas de ramas con las que se supone que se barre todo lo negativo fuera de la casa. A ver, pero estas cosas nos las encontramos sobre todo en el mundo rural y en las casas viejas, porque en las nuevas ya es bastante difícil verlas. Y como veremos más adelante, esto tiene mucho que ver con la mentalidad antisupersticiosa que fue ganando terreno a lo largo del siglo XX. Aunque en China hoy en día todavía sobreviven cantidad de hábitos que muchos considerarían como una forma de superstición. Yo me empecé a hacer consciente de esto la primera vez que pasé el Año Nuevo en China, porque este es un momento en el que se concentran muchos rituales de carácter mágico, por así decirlo. Cuando me tocó celebrar mi primer Año Nuevo chino, Lele y yo ya estábamos juntos, pero llevábamos muy poquito tiempo saliendo, como unos 2 meses o así, y no era plan de que yo fuese a su casa a festejarlo, entre otras cosas porque su madre ni siquiera sabía de mi existencia. Pero afortunadamente un amigo chino se apiadó de mí y me invitó a celebrarlo con su familia en una zona rural no muy diferente a esta de la provincia de Jiangxi. En las fiestas de Año Nuevo los chinos suelen beber bastante alcohol y no es nada raro que se produzcan accidentes de tráfico. De hecho, yo cuando estaba en el pueblo de este amigo vi unos cuantos que me dejaron bastante preocupado. Y recuerdo que una vez en una de las muchas comidas que tuve con su familia comenté: oye, pues más de uno morirá en estos accidentes. Y entonces se hizo un silencio sepulcral muy incómodo con el que me di cuenta de que había metido la pata hasta el fondo. Y efectivamente, luego mi amigo, después de comer, me acercó y me dijo: oye Javier, es mejor que no hables de la muerte en estas fechas, ¿vale? ¿Y esto por qué ocurre, Lele? Porque pensamos que da muy mala suerte. En China tenemos una expresión que es wu ya zui, que significa boca de cuervo. Eso es, ya sabéis que en muchas culturas el cuervo es un pájaro asociado a la muerte, en parte porque puede alimentarse de otros animales muertos. E igual que su canto suele indicar la presencia de un cuerpo sin vida, en China mucha gente pensaba y todavía piensa que hablar de cosas negativas puede hacer que realmente ocurran. Pero no solo en las fiestas, por lo general no nos gusta hablar de temas oscuros. Pero más allá del ámbito de la superstición, el propio confucianismo recomienda siempre compartir los aspectos positivos con los demás y, si es posible, no prestar demasiada atención o incluso ignorar las implicaciones más fastidiosas de nuestra existencia. Además, en otros vídeos ya os hemos dicho que China es un país con una historia muy secular o con una perspectiva de la salvación muy orientada a este mundo. Para decirlo rápido y mal, aquí la gente no se salvaba tanto accediendo al más allá, sino garantizando la continuidad y el bienestar de su familia en el más acá. Por eso yo pienso que en China la muerte tiene un sentido más fatal que en otras civilizaciones o culturas más influidas por las religiones de salvación. De hecho, para mucha gente aquí, la muerte es un tabú. Por ejemplo, en mandarín, el número 4, si, suena como la palabra muerte, si. Y hay personas que le tienen mucho miedo a este número. Claro, y hay mucha gente que se lleva un disgusto tremendo si le tocan muchos 4s en el número de teléfono o en la matrícula del coche. Sobre todo si uno de los 4s va seguido de 2 8s, lo que se leería como Zpapa, es decir, padre muerto. Y tampoco es raro que los apartamentos de la 4ª planta sean los últimos en venderse o que tengan un precio un poquito más bajo porque nadie los quiere. Pero como mucha gente no quiere ni oír hablar de la muerte, a veces también resulta bastante complicado
complicado hablar de las cosas con las que puedes jugarte la vida. Y yo tengo la teoría de que esto promueve las conductas temerarias. Es decir, se le tiene tanto miedo a la muerte y se habla tan poco de ella que a algunas personas es como que piensan que no les va a ocurrir. Y esto se nota mucho a la hora de conducir, porque hay mucha gente que es muy irresponsable y parece que no les importa su vida ni la de los demás. Sí, como en China ocurren tantos accidentes y muere tanta gente en la carretera, algunos conductores se escudan en las creencias mágicas, pero sin cambiar en absoluto su conducta al volante. Aquí es bastante habitual encontrarse con amuletos, sobre todo budistas, en muchos vehículos. Y yo tengo la hipótesis de que hay una correlación positiva entre el tamaño del amuleto y lo alocado que será el viaje. Yo me acuerdo que uno de los peores viajes en autobús que he hecho en este país fue cuando fuimos a Shangri-La, una localidad de herencia tibetana de la provincia de Yunnan, y el conductor era un auténtico suicida. Yo iba cagado de miedo, no sé, Lele. Yo un poquito, pero no como Javi. Pero el tío iba con un pedazo de amuleto budista junto al volante, con uno de esos que funcionan a pilas y que emiten luz y sonido, y con esa actitud tan típica de aquí, de a mí no me va a pasar nada. Y yo aterrorizado, porque además en el camino tuvimos más de un momento peligroso, y al final llegó un momento en que le grité: señor conductor, por favor, vaya con más cuidado porque yo no quiero morir. Y se lo dije en chino para que lo entendiese, pero tanto él como el resto de los pasajeros se partieron de risa. O sea, mis temores les hacían una gracia tremenda, pero os prometo que no solo a mí, sino que a muchos de vosotros también os parecería que aquello era simplemente jugarse la vida. Bueno, pero como yo ya he hablado bastante, vamos a escuchar ahora una historia muy curiosa de Lele. A ver, cuéntanos. Cuando mi madre se quedó embarazada por primera vez, mi padre fue a un señor que se llama Suan Ming Xiansheng. A un adivino. Fue a un adivino. ¿Para qué? ¿Qué quería saber? Porque quería saber si sería niño o niña. Claro, porque antes y todavía hoy en día en China no se puede saber el sexo de los fetos. Y esto se hace para evitar los abortos selectivos, es decir, para que las parejas no aborten cuando se trate de una niña. Aunque en el caso del padre de Lele lo que le preocupaba era lo contrario. Él tenía miedo de que fuese niño y de que, igual que le ocurrió a él, no tuviese una estatura muy alta y sufriese algún tipo de maltrato por los demás. Y como el adivino le dijo que sería niño, decidieron no tenerlo. Cuando mi madre se quedó embarazada por segunda vez conmigo, mi padre hizo lo mismo. Y otra vez más le dijo que sería niño, pero mi madre no quiso abortar. Así que ya veis, podemos decir que Lele existe gracias a que su madre se opuso a la superstición. Para que veáis lo decisivos que pueden ser estos asuntos a veces. Ahora mi padre ya no piensa así, pero entonces mucha gente tenía ideas equivocadas. Y no penséis que esto de los adivinos es una cosa del pasado, ¿eh? No, hoy en día todavía sigue siendo bastante fácil encontrártelos en los alrededores de los templos. Al igual que aquellos que se dedican a vender parafernalia con supuestos poderes mágicos como pulseras, colgantes y demás. Porque aunque en Occidente tenemos muy idealizadas a las religiones de esta parte de Asia, en ellas podemos encontrar prácticas bastante cuestionables que se aprovechan de la mentalidad supersticiosa de la gente. De hecho, en China la mayoría de la gente que se considera seguidora del budismo, que es la principal religión de salvación del país, no practica meditación, la cual parece que sí han demostrado que tiene efectos sobre el cerebro, sino que la mayoría de la gente recurre a la faceta mágica del budismo. Y lo que hacen básicamente es realizar una ofrenda con el fin de hacer realidad sus deseos que normalmente son terrenales. Es decir, hoy en día muchos chinos básicamente lo que hacen es pagar a los templos para que les protejan o para que les ayuden, no sé, a pasar un examen, a conseguir un trabajo, a encontrar una novia, etcétera, etcétera. Entonces, yo entiendo que para muchos esto sea simplemente una forma de superstición, pero para otros puede ser una manera de concentrarse en lo que realmente es importante para ellos en la vida y sacralizarlo de alguna manera, cosa que también encontramos en otros ámbitos de la vida social. ¿Y qué postura tiene el gobierno chino con respecto a todo esto? Bueno, pues como sabréis, durante la Revolución Cultural se castigó a muchas personas que se dedicaban a ello. Pero los movimientos contra la superstición son algo que viene de bastante más atrás. Ya en la crisis del imperio y sobre todo a comienzos del siglo XX, muchos
muchos intelectuales chinos estaban convencidos de que este era un problema muy grande para la modernización del país. Y de hecho, durante el gobierno del Partido Nacionalista, o Kuomintang, se eliminaron algunas de las tradiciones más populares de este país por su supuesto carácter supersticioso. Hoy en día, una cosa bastante curiosa que he podido comprobar directamente es que en muchas universidades hay organizaciones de estudiantes dirigidas a alertar sobre los riesgos del pensamiento supersticioso y de las sectas. Pero aunque muchos medios occidentales insisten en que aquí no hay libertad religiosa y demás, yo diría que hoy en día el gobierno chino hace la vista gorda con muchas de estas cuestiones. Por ejemplo, los adivinos y los comerciantes que venden amuletos mágicos trabajan sin demasiado miedo a las autoridades. Pero si de ahí pasamos a intentar crear un culto mágico a escala nacional y reconocido por el gobierno, ya la cosa se complica bastante. Eso es todo por nuestra parte. Ahora queremos saber qué opináis vosotros. ¿Hay supersticiones parecidas a las chinas en vuestro país? Y si queréis que hagamos más vídeos como este, podéis animarnos dándole un me gusta, compartiéndolo, suscribiéndoos, dándole a la campanita para que YouTube os avise de la próxima subida o ayudándonos a través de nuestra página de Patreon, en la que encontraréis más vídeos, guías para China y nuestro noticiario semanal. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Hasta luego! Por cierto, en el primer año nuevo chino que pasé con ese amigo chino que he comentado antes, me pasó una cosa bastante curiosa, y es que aquí una costumbre muy habitual para esas fechas es la de comprar cosas nuevas, sobre todo ropa. Y los familiares de mi amigo se empeñaron en que tenía que comprarme unos calzoncillos largos para llevar debajo de los pantalones. De hecho, ellos alucinaban con que yo no los llevase, porque aquí son un arma muy eficaz contra el frío del invierno. Lo que pasa es que ellos no me lo explicaron bien y yo decía que no pasa nada, que no tengo frío, oye, que yo vengo del norte. Aparte, ya habréis podido comprobar que yo soy muy simplón para vestirme. Me puedo pegar años y años con las mismas ropas sin ningún problema. Pero claro, aparte de la pena que sentirían por mí, yo creo que a ellos también les daba bastante mal rollo empezar el año nuevo chino acompañados de un extranjero tan miserable. Así que al final me regalaron un juego de ropa interior térmica para el invierno y la verdad es que fue el descubrimiento del siglo para mí. Porque ya sabéis que aquí en el centro y el sur del país no suele haber calefacción. Y aunque entonces no le daba mucha importancia, con los años lo he sabido apreciar como el pedazo de invento que es. Así que ya veis, estas creencias también nos pueden traer cosas buenas. ¡Hasta luego! ¡Adiós!